Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Señor, háblanos en esta hora a través de tu palabra. Esta palabra, Señor, es la profecía más segura. Señor, y hacemos bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra, Señor, en medio de oscuridad. Padre, hoy estamos en tus manos para que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden estar cómodos, amada iglesia. Recuerde que los bancos no apagan el fuego, y mientras estamos sentados podemos seguir alabando, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Quiero predicarle en esta hora algo que lo he titulado La grandeza de la obra de salvación. Recuérdelo, la grandeza de la obra de salvación. El apóstol Pedro, en esta carta, hace una introducción en el versículo 1. Y Pedro nos muestra a quién dirige la carta. Pedro está dirigiendo la carta a cristianos que estaban ubicados allá en esa región del Asia Menor, y que en su mayoría eran expatriados, hermanos, que tenían un trasfondo más que todo judío, y que por causa de las persecuciones y de los momentos difíciles que se estaban viviendo, habían salido para otros lugares. Y ellos estaban enfrentando momentos difíciles, hermanos. Ellos estaban pasando por momentos de prueba, de persecución. Y entonces el Señor mueve al apóstol Pedro a escribirles acerca de las verdades eternas, a escribirles cosas que a veces no son fáciles de asimilar para nosotros desde la perspectiva humana. Y Pedro escribe, guiado por el Espíritu Santo, acerca del caminar con Cristo a través de la fe a pesar de las adversidades. Pedro les escribe acerca de los privilegios que tenemos en la eternidad. Pedro escribe que en medio de los procesos debemos estar gozosos y creciendo, y esos son los temas que abarcan esta epístola. Pero yo quiero que simplemente hoy trabajemos algo del capítulo 1. Y a mi juicio, esa parte del capítulo 1 es la base para todo lo que Pedro luego desarrolla en la epístola, porque luego viene acerca de las pruebas, de los sufrimientos, de eternidad, pero todo eso tiene sentido si primero la persona ha sido salva. Todo eso tiene sentido si primero la persona ha tenido un encuentro con Jesucristo y lo ha confesado como Señor y Salvador. Esto es como cuando de repente nos sentamos a dialogar con personas que indagan e indagan de una cantidad de temas bíblicos y de hasta, dicen ellos, misterios para avanzar, para crecer, pero no tenemos la base que se llama la salvación y la vida eterna. Si no está ese cimiento, nada podemos hacer. Entonces, por esa causa es que yo he pensado que en este primer capítulo está la base sobre la cual descansa el resto de la epístola. ¿Por qué? Porque en estos versículos que nosotros vamos a leer en esta mañana, vamos a poder observar primero a Pedro mostrando la obra de salvación. Segundo, Pedro mostrando lo que incluye la obra de salvación. Y tercero, Pedro mostrando el requerimiento de la obra de salvación. Entonces vamos a iniciar, vamos a retomar a Pedro mostrándonos la obra de salvación. Volvamos a leer una parte del versículo 2.
Recuerde que el verso 1 es como la introducción donde él dice a quien escribe, saluda, pero ya en el verso 2 comienza a desglosar las verdades que él tiene en su corazón de parte de Dios para el pueblo. En ese momento era para los expatriados, hoy es para nosotros esta palabra que está aquí escrita porque es la palabra de nuestro Dios. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación. Mis amados, la Biblia dice que nosotros fuimos elegidos por la eterna sabiduría de Dios. Óigame bien, eso significa que la salvación de la cual hoy nosotros gozamos es gracias a un plan eterno que Dios tenía en su soberana sabiduría, que luego se manifestó en su debido tiempo. Fuimos elegidos según la eterna sabiduría de Dios, y en esa eterna sabiduría Dios diseñó un plan, y el plan era que su Hijo vendría a morir por nosotros, y que todo aquel que en él creyera no se perdería, sino que tenía vida eterna. ¿Eso qué significa? Que cada uno de nosotros estaba en el corazón de Dios, porque la salvación y la obra de salvación tiene que ver con la misericordia de Dios viniendo a alcanzar a los seres humanos. Mis amados, nosotros, los seres humanos, por causa del pecado, estábamos destinados a la condenación. Nosotros los seres humanos estábamos destinados a la perdición, pero la gracia de Dios se manifiesta en que siendo nosotros pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Usted y yo, óigame bien, estábamos en el plan eterno de Dios. Ahora, o sea que la obra de salvación no inició hace 2000 y algo de años, no. Eso estaba en el corazón de Dios desde antes de todas las cosas, dice la Biblia. Ahora, sigamos leyendo lo que dice el versículo 2. Entonces, elegidos según la presciencia de Dios. Significa que el plan de salvación estaba en la eterna sabiduría de Dios desde la eternidad, pudiéramos llamarla desde la eternidad pasada. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? De Dios Padre dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mis amados, esto lo que significa es que si hoy nosotros hacemos parte del pueblo de Dios, ese pueblo que Dios planeó y diseñó en su eterna sabiduría desde, hermanos, la eternidad pasada, estamos haciendo parte de su pueblo, estamos gozando de esa salvación que el Señor preparó desde antes de los tiempos, no por nuestra sabiduría, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra fuerza, ni por nuestros conocimientos, sino que estamos gracias a la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Porque las Escrituras dicen en Juan 16:8 que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso significa que cuando estábamos en el mundo, alguien predicó el Evangelio y el Espíritu Santo de Dios tomó el mensaje del Evangelio y convenció nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo convence nuestros corazones, obedecemos a ese llamamiento de Dios para salvación. Y cuando obedecemos por la fe a ese llamamiento de Dios para salvación, pues la sangre de Jesucristo nos limpia, nos santifica y nos declara justos delante de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo. O sea, para resumir y poder avanzar, estamos hoy donde estamos
porque Dios en su eterna sabiduría diseñó un plan de salvación. Estamos hoy donde estamos porque no solamente Dios diseñó un plan de salvación, sino que además de eso Dios tocó nuestros corazones por su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos acceder a ese plan de salvación. Dígale al que tiene a su lado: aquí estamos gracias a la obra del Espíritu Santo. Dígaselo. Eso no se le puede olvidar a la iglesia, porque en muchas ocasiones llegamos a pensar que la salvación es algo así como producto de nuestra capacidad humana. Llegamos a pensar que la salvación de nuestras almas es algo así como producto de nuestra inteligencia terrenal o de nuestra capacitación secular o hasta la capacitación bíblica. No, nada de eso. Eso hay que derribarlo. La salvación nuestra es gracias a la obra del Señor. El Señor vino, murió en la cruz y después el Espíritu Santo tomó el mensaje de la cruz y convenció nuestros corazones, nos llevó a Cristo y hoy estamos aquí contentos, gozosos, habiendo sido lavados por la sangre de Jesús y declarados justos y santos delante del Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Hago un paréntesis antes de avanzar. Si usted no ha venido a Cristo, esta puede ser la oportunidad para que usted venga a los pies de Cristo. Usted hoy está siendo alumbrado por el conocimiento de la Biblia. A usted hoy que todavía no se ha rendido a Cristo y vino por primera, por segunda, por tercera vez y dijo: quiero ir y quiero escuchar. Pues escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Dios diseñó un plan para que usted no se pierda. Y en esta mañana el Evangelio está tocando la puerta de su corazón. Y si usted ha comenzado a decir: esto que están diciendo es verdad, eso significa que el Espíritu Santo lo está convenciendo. Pero ahora usted tiene que aprender que necesita levantarse y decir: yo recibo a Cristo, yo confieso a Jesús como Señor, y esa obra se realizará en su vida, así como se realizó en cada uno de nosotros o en esa persona que le invitó. Hoy es una oportunidad de oro para que usted pase de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, para que usted pase a ser una persona que no simplemente fue creada por Dios, sino para que ahora goce de la paternidad de Dios. Es una oportunidad para que usted salga hoy de este templo en el buen sentido de la palabra y diga: soy de mejor familia, porque mi papá ahora es Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hoy es día de salvación. Gloria a Jesús. Esta obra de salvación, Pedro la muestra en ese resumen maravilloso del versículo 2. Ahora, en el versículo 3, Pedro expresa una alabanza para Dios. Y es obvio, porque después de comprender la grandeza de la obra de Dios, lo menos que puede haber en el corazón de nosotros es una alabanza para Dios. Por eso es que los evangélicos cantamos y decimos gloria a Dios y decimos aleluya y alzamos las manos y nos venimos todo un domingo a un templo y parece que el tiempo fuera eterno y como que estamos en una burbuja y nos gozamos y nos alegramos, y a veces la gente no comprende por qué. Porque es que hay un agradecimiento. Es porque en nuestros corazones hay algo, hermanos, que es el gozo de la salvación. Algo que ha sucedido en nuestras vidas tan profundo, merece alabanza y adoración para el Dios del cielo. A su nombre sea toda la gloria. Avancemos. Entonces, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, no solamente muestra la obra de salvación, sino que ahora Pedro quiere mostrar lo que incluye la obra de salvación. O sea, el Señor, cuando salva a una persona, en esa salvación viene un compendio de cosas hermosas,
cosas que solamente puede hacer Dios con uno, cosas que solamente Dios puede hacer en la vida del ser humano. Y de repente nosotros, los que llevamos 5, 10, 15 años en el Evangelio, a veces perdemos de vista esa grandeza de la obra de la salvación. O sea, damos casi que por sentado que eso es algo que está ahí en nuestras vidas y que sucedió, pero es necesario recordar lo que incluye ese compendio de la obra de la salvación, porque eso nos va a llevar a tener temor reverente y agradecimiento a Dios. Pero también hay hermanos que son nuevos, personas que vienen por primera vez, y ellos deben comprender qué es lo que el Señor tiene para sus vidas cuando son salvos por su gracia. Veamos el versículo 4 del capítulo 1 del libro de la carta que estamos trabajando, que es Primera de Pedro. Mire, dice la Biblia que el Señor nos hizo renacer por Jesucristo para una herencia incorruptible. ¿Qué más dice? Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Mire, ¿qué es lo que incluye la obra de salvación? Número 1, una herencia en los cielos. Yo le decía a ustedes que estos cristianos estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Estaban experimentando momentos difíciles por causa de su fe. Y el apóstol Pedro necesita, con el favor de Dios, con la inspiración del Espíritu Santo, levantar el ánimo de la iglesia para que la iglesia siguiera en pie de lucha. Ahora, entonces, como el panorama terrenal estaba siendo un panorama difícil, un panorama de lucha y de persecución, y no sé, tal vez algunos creyentes estaban pensando en volver atrás por causa de las luchas. Entonces Pedro les tiene que decir: amados hermanos, recuerden que lo que Dios tiene con nosotros y para nosotros trasciende nuestra vida terrenal, porque a veces las luchas nos enceguecen la visión eterna y la visión espiritual. Entonces Pedro debe recordarles que la herencia que nosotros tenemos como pueblo de Dios es una herencia en los cielos, que aunque muchos de ellos tuviesen que pasar persecuciones, sufrimientos y hasta de pronto la muerte por causa de su fe, no se preocuparan, porque lo mejor es siempre lo que está por venir. Para la iglesia siempre lo mejor está por venir. Aún después de la muerte física, lo mejor está por venir. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una herencia en los cielos. Alabado sea Dios, a su nombre sea la gloria. Tenemos una herencia en los cielos. Maravilloso esto. Hay grupos religiosos que están enseñando cosas como estas, que la iglesia no va a ir al cielo. Yo he escuchado a algunos personajes diciendo cosas como estas. Usted tiene dos opciones: le cree a un grupo religioso o le cree a la Biblia. Y la Biblia me dice a mí que el Señor me preparó una herencia en los cielos. Si Él no quiere ir, cosa de Él, pero yo quiero ir. Yo quiero descubrir esa herencia. Sí, la Biblia describe, pero mi amado, yo pienso que por más que los hombres de la Biblia pusieron el mensaje de Dios con la inspiración del Espíritu Santo, con todo respeto yo se lo digo, pero debe ser otra cosa cuando lleguemos y podamos ver la realidad de lo que la Biblia describe. Es como cuando la Biblia dice: y fueron llenos del Espíritu Santo. Y usted dice: pero cuando usted es lleno del Espíritu Santo, dice: la cosa cambia, ¿verdad? Pues muy bien.
yo quiero un día ir y descubrir y encontrarme con esa herencia que mi Padre tiene preparada para mí en los cielos. Alabado sea Dios. Aunque esto aquí se ponga difícil, hay herencia en los cielos. ¿Qué más incluye la obra de salvación? Incluye, amados hermanos, mire lo que dice el versículo 5, por favor. Dice que sois guardados. ¿Sabe qué incluye? Seguridad de salvación. El 4 dice que hay herencia en los cielos. Y el 5 dice que al final del 4 dice que está reservada, ¿cierto?, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en ese compendio de salvación hay algo más fuera de la herencia, y es el Señor dando seguridad de salvación para aquel que se mantiene en la fe. Ahí dice el texto, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mire, por eso es que nosotros debemos entender lo siguiente: no hay otro lugar sino permanecer en el Señor, porque usted permanece en el Señor y el Señor guardará su vida. ¿Y para qué le guarda la vida el Señor? Mire, se la guarda para que un día usted pueda llegar y pueda disfrutar de la herencia que Él ha reservado en los cielos para usted. O sea, el Señor preparó una herencia en los cielos, pero el Señor está ansioso de que usted y yo lleguemos a disfrutar de la herencia que Él preparó para nosotros. Y el Señor dice: yo lo guardaré. Ahora, dice que nos guardará, hermanos, por su poder mediante la fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesús. Nosotros no podemos movernos de nuestra fe en Cristo, porque solo en Él hay salvación. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La iglesia permanece en la fe y el Señor dice: yo me comprometo a guardar su vida, porque yo, Dios, quiero que usted experimente la herencia que le tengo preparada en el reino de los cielos. Maravilloso nuestro Dios. Ahora, ¿qué más incluye la obra de salvación? El verso 6 y el verso 7, por favor. En lo cual vosotros os alegráis. Tenga en cuenta esa palabra, alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué más incluye la obra de salvación? Incluye alegría en esa esperanza futura a pesar de las pruebas. Eso significa que el cristiano en algunos momentos pasa por pruebas, pero que en medio de esas pruebas hay una alegría. Y esa alegría, ¿qué la genera? La esperanza futura que tenemos de nuestra herencia en los cielos. Entonces, dentro de la obra de salvación también está la alegría que tiene el cristiano. Mire, usted está pasando un momento de prueba, pero de repente llega la palabra y le dice: tranquilo, lo mejor está por venir. Recuerde que hay una herencia en los cielos. Recuerde que Jesucristo pronto se manifestará. Recuerde que esta lucha y esta batalla que usted tiene, amado iglesia, no durará
para siempre. La Biblia dice que si es necesario, entonces Dios permite las pruebas. La prueba suya no se le salió del control a Dios, estaba en el plan de Dios. Dice la palabra, para afinar cosas en nosotros, pero luego nos regocijamos porque sabemos que hay una esperanza. Usted tiene esperanza. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted tiene una esperanza eterna y esa debe ser la fuente de su alegría. La fuente de su alegría no pueden ser las personas. La fuente de su alegría no pueden ser los estados financieros de su empresa. La fuente de su alegría es esa esperanza futura que Jesucristo vendrá por nosotros. Bendito su nombre. ¿Qué más incluye la obra de salvación? Veamos el versículo 8, por favor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabe qué más incluye? Amor al Señor por fe. Esta obra de salvación incluye amor al Señor por fe, porque cuando el Señor nos rescata, el Espíritu Santo habita en nosotros y despierta en nosotros amor por Dios. Un amor por el Señor que si usted no se ha convertido no lo podrá comprender. Y cuando usted se convierta lo va a poder comprender porque lo va a disfrutar. Mire, la obra de salvación incluye amor al Señor por fe. Mire, eso es tan profundo porque es el amor al Señor a través de la fe la que produce servicio, la que produce santidad, bueno, tantas cosas que produce el amor al Señor. Ahora, avancemos porque el tiempo corre y nos falta un punto. ¿Qué más incluye la obra de salvación? Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué más incluye ahí? La recompensa de confiar en Él. Mire, el fin de todo el discurso que damos en la iglesia evangélica tiene que ver y se sella con algo: la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es que es tan delicado escoger una iglesia local para congregarnos. Porque lo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con la eternidad de las personas. Las enseñanzas que nosotros transmitimos a los creyentes de nuestras iglesias tienen que ver con su vida eterna. Entonces, la obra de salvación incluye herencia en los cielos, seguridad de que el Señor nos va a guardar a través de la fe, alegría en esa esperanza futura a pesar de las pruebas, amor al Señor por fe y la recompensa final de confiar en Él. El día que pasemos de acá, cerremos nuestros ojos en la tierra y los vamos a abrir en la presencia de Él. Ahí vamos a decir: Señor, gracias, qué bendición tan grande. La muerte no es una derrota, la muerte es una victoria. Alabado sea Dios, a su nombre sea toda la alabanza. Muy bien, ahora vamos a la última parte. Pedro ya nos mostró la obra de salvación, guiado por el Espíritu Santo, obviamente. Mostró lo que incluye la obra de salvación, pero ahora quiere mostrarnos el requerimiento de la obra de salvación. Y vamos a observar el versículo 13, por favor. Y vamos a observar la primera parte del versículo. Dice: por tanto, se da cuenta la palabra con que conecta Pedro, por tanto. Es algo así como si le dicen: mire, todo va muy bien, pero yo necesito que usted le preste atención a lo que viene. Ese por tanto es una conexión, pero es una conexión de alerta. Señores, es necesario que prestemos atención a lo que viene. Por tanto, dice el apóstol Pedro, guiado por el Señor, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mire, el Señor necesita que la iglesia, el pueblo al que Él le planeó una obra de salvación desde la eternidad pasada,
al pueblo que Él rescató por el poder del Evangelio y de su Espíritu Santo, y que los limpió, los santificó y les dio todo este compendio maravilloso que hay en la salvación. A ese pueblo el Señor le dice que es necesario, que hay unos requerimientos, y el primero de ellos es disponer, preparar, enfocar nuestros pensamientos para servir a Dios exitosamente. Eso es lo que significa ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El cristiano que ha podido valorar la profundidad de la obra de salvación, a ese cristiano el Señor le dice: yo necesito que usted haga algo, y es que disponga, prepare, enfoque sus pensamientos para servirle a Dios exitosamente. Mire, nosotros necesitamos armarnos de una verdad, y es que ahora le pertenecemos al Señor. Esto es lo que, en otras palabras, otro apóstol inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 12:2 lo dijo, que necesitamos renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos entonces que nuestros pensamientos se enfoquen en Dios. La iglesia necesita enfocar su pensamiento, la iglesia necesita disponer, la iglesia necesita preparar sus pensamientos para servir a Dios exitosamente. Esa es base de los requerimientos que el Señor habla a los que han sido salvos. Pero ¿qué más habla el Señor en estos requerimientos? Vamos a seguir leyendo el versículo 13. Dice: sed sobrios. ¿Esto qué significa? Hagan funcionar, activen el dominio propio, porque la sobriedad tiene que ver con el dominio propio. Entonces, lo primero que el Señor le dice a la iglesia es: enfoque sus pensamientos en servirle a Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer usted en esta mañana? Enfocar sus pensamientos en servir a Dios. Voy a volver a decirlo: enfocar sus pensamientos en servir a Dios. Pero después de esto, usted tiene que comenzar a activar la sobriedad, el dominio propio. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a enfrentar todos los días a una batalla espiritual. Todos los días hay pecado al frente de nuestros ojos. Y aquella persona que active este dominio propio, esta sobriedad, esta templanza que hace parte del fruto del Espíritu Santo, es la gente que va a poder vencer. Yo no sé si usted conoce creyentes que hoy se levantan, mañana caen, se levantan, vuelven y caen, se levantan, vuelven y caen, y así se la pasan toda su vida de convertidos. Se levantan, caen, se levantan, caen, se levantan, caen, y es falta de que en su oración ellos le pidan al Señor que el fruto del Espíritu se manifieste en esa templanza, esa capacidad de decir no a lo que el Señor ha dicho que debemos decir que no. Gloria a Dios. Entonces, disponer los pensamientos, activar el dominio propio. Sigamos leyendo el verso 13. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Esto qué significa? Confiar en la esperanza de la venida del Señor. Yo debo enfocar mis pensamientos para servir a Dios. Debo pedir al Señor para que se active ese dominio propio, porque es fruto del Espíritu Santo, y cuando yo oro, Dios me responde. Pero además yo debo confiar en la esperanza de la venida del Señor. O sea, yo no puedo perder de foco que Cristo viene. Uno de los mayores elementos de victoria para la iglesia es recordar que Cristo viene y ver la venida de Cristo como la esperanza para su vida. Dígale al que tiene a su lado: Cristo viene y viene pronto. Mire, un requerimiento de la obra de salvación es recordar que Cristo viene y viene pronto. Y pronto puede ser ahora, pronto puede ser mañana, pronto puede ser en una semana, pero viene y viene pronto. ¿Y usted por qué lo dice? Porque la Biblia lo dice. Apocalipsis cierra diciendo: he aquí, vengo pronto, vengo en breve. Si hace, hermanos, en el año 90
El Señor mismo dijo que venía pronto. En el 2023, con más fuerza, la iglesia puede decir: Cristo viene y viene pronto. La venida de Cristo es la esperanza de la iglesia y es un requerimiento de Dios para el pueblo. Recordar que Cristo viene y viene pronto. Otro requerimiento, versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ese versículo se predica solo. El Señor le dice a la iglesia que uno de los requerimientos de la salvación es que no podemos conformarnos a los deseos antiguos. Llámese como se llamen los deseos antiguos. Pero el Señor dijo: de eso no más. Y obviamente viene el 15 y el 17. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas áreas de vuestra vida. ¿Dice así el texto o dice diferente? El texto dice diferente: en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está. ¿Y qué es lo que está escrito por allá en Levíticos y en otros pasajes de la Biblia? Sed santos, porque el Señor que nos salvó es santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El último requerimiento que yo puedo observar ahí del Señor frente a la obra de salvación es que el pueblo debe aprender a santificarse en la presencia de Dios. El Señor dice: los que son míos, los que gozan de la salvación que yo realicé para ellos, yo necesito que ellos aprendan a ser santos. ¿Y sabe por qué la iglesia debe ser santa? Porque el que nos llamó, el que pagó el precio, el que hizo la obra es santo. Y la iglesia necesita parecerse al que le compró. El Señor es santo, el Señor es puro, el Señor es limpio, en Él no hay maldad. Y la Biblia dice que la iglesia necesita entrar en la santidad de Dios en todas las maneras de vivir. Su forma de hablar tiene que ser diferente. Su forma de pensar tiene que ser diferente. Su forma de hacer negocios tiene que ser diferente. Su forma de vestir tiene que ser diferente. Dígame amén. Sí, hasta la forma de vestir ahora es diferente, porque ahora hay pudor y modestia en hombres y en mujeres. ¿Y por qué? Porque servimos a un Dios que es santo, que no tiene relación con el pecado. Y Él me lanza un desafío impresionante, y es: necesito que seas santo porque yo soy santo. Tan grande es la escalera, Señor, sí, para que nunca te detengas, para que nunca pare. La iglesia necesita vivir en santidad. Ese requerimiento está escrito para aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Estamos llamados a vivir en santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que entender que el pecado no hace parte de nosotros como iglesia. El pecado es la historia que quedó de nosotros cuando estábamos en ese mundo sin Dios. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora un ser santo, poderoso, hermoso, maravilloso, se atrevió a meter su mano donde yo estaba, en medio de pecados, en medio de delitos. Me rescató, me sacó,
me santificó y ahora me dice: necesito que vivas para mí. Usted no puede pretender pensar que va para el cielo a encontrarse con el santo de los santos cuando usted vive como el pecador de los pecadores. Hermano, eso no es verdad. El Señor dice: la gente que se va con Él es gente que vive para Él. Hay un desafío: vivir en santidad para la gloria de Dios. Vivir en santidad para la gloria de Dios. A su nombre. Usted tiene que aprender a decirle al licor que no va más. Usted tiene que aprender a decirle a las parrandas que usted no va más. Usted tiene que aprender a decirle a la idolatría que no va más. Usted tiene que aprender a decirle a la inmoralidad, a la fornicación, al adulterio: no voy más. ¿Por qué? Porque ahora tengo un papá que es santo, uno que me salvó, uno que me rescató, uno que me transformó, uno que me dijo que me tiene una herencia en los cielos, y ese me ha dicho que día tras día debo vivir con temor y con temblor para poder caminar en esa santidad. El Señor le dice hoy a la iglesia: hay un requerimiento y hay que caminar en santidad. Esto no es asunto de iglesia, de denominación, es asunto de Biblia. La Biblia dice: sed santos como el Señor es santo. Tenemos un desafío por delante: vivir para la gloria y la honra de nuestro Dios. Aunque parezcamos anticuados, hay que vivir para la gloria de Dios. A su nombre. De repente la gente le va a decir: oiga, pero como la gente está enseñada al pecado, el mundo está viciado al pecado. Cuando lo vean a ustedes le pueden decir: ¿y es que ahora es extraterrestre o qué? Pues resulta que la Biblia dice que mi cédula en realidad no es colombiana, que mi ciudadanía no es de acá, sino de arriba. Y la Biblia dice que mi herencia en realidad no está mucho acá. Aquí hay un destello, pero que lo grueso de mi herencia está arriba. O sea que en realidad como que sí somos medio extraterrestres, porque pertenecemos más allá de este planeta, más allá de esta tierra. Pertenecemos al reino celestial, pertenecemos a la patria celestial. Alabado sea Dios. No se confunda, somos de arriba, somos de arriba, no somos de aquí. Aquí estamos de manera transitoria. Aquí hay batalla, pero ya viene la herencia. Aquí hay lucha, ya viene la herencia. Aquí hay lágrimas, ya viene la herencia. Pronto, 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 pronto vamos a ver y vamos a manifestar allá lo que el Señor, hermanos, tiene para nuestras vidas. Pronto vamos a poder experimentar. Esta lucha es pasajera. Pronto veremos lo real, lo más profundo que Dios tiene para nuestras vidas. No se conforme a esta tierra. Usted pertenece al reino de los cielos. Levante sus ojitos, levante su mano si quiere y diga: somos de arriba. Somos de arriba, somos de arriba. Hay una patria celestial, hay una herencia en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Las luchas van a pasar pronto. Si no nos morimos, igual Cristo viene muy pronto por su iglesia. Y si no viene y nos morimos, igual nos vamos a encontrar con Él. Colóquese de pie y dígale: Señor, aquí está mi corazón en esta mañana, agradecido contigo por esa obra de salvación. Agradecido, Señor, por esa obra maravillosa que has hecho en mi vida. Dígale: Señor, pero he entendido que hay unos requerimientos, y como hijo obediente, como dice la Escritura, quiero aprender, Señor, a no conformarme a esos deseos pasados, mundanalos, sino que quiero atreverme a caminar en este desafío que tienes para conmigo. Un desafío de vivir en santidad, un desafío de vivir en santidad, un desafío de vivir en santidad en todas las facetas de nuestra vida. Señor, necesitamos vivir a conciencia. Señor, necesitamos
vivir en tu temor. Cuando vivimos en tu temor y con la consigna de santidad, Señor, hay un evangelio donde caminamos libres. Hay un evangelio que ya no es una religión, sino que es una vida de comunión, de gozo y de realidad. Padre, gracias. Hable con Dios lo que tenga que hablar en esta mañana. Dígale a Dios lo que usted le tiene que decir hoy. Sabe que a veces uno viene a culto y viene con una necesidad tan grande de una palabra. Y si usted siente que Dios le habló a su corazón y que esa es la respuesta que usted le había pedido al Señor, usted no entendía, pero ¿por qué hay tantas luchas? ¿Por qué hay tantas batallas? Hermanos del pasado pasaron por cosas iguales o aún más difíciles que nosotros, pero el Señor les envió esa palabra que les hacía entender que las cosas trascendían la existencia terrenal y que lo glorioso es lo que está por venir. Yo sé que usted ha visto la gloria de Dios. Yo sé que ver sanidades, milagros, transformaciones, provisión, es ver la gloria de Dios. Pero lo que yo le quiero decir es que eso es simplemente un destello de lo que se viene. Lo verdadero, lo grueso de nuestra herencia está cuando partamos. Señor, gracias por hacernos entender que hay cosas más importantes que aún nuestra estadía en esta tierra, y es comprender que hay una herencia en los cielos. Tal vez, Señor, estábamos desenfocándonos, Señor, pero hoy tu palabra dice que debemos disponer nuestros pensamientos, para servirte, para honrarte. Que hoy, Señor, en vez de decir que soy débil, hoy puedo confiar que tú me haces fuerte y que se activa esa sobriedad. Porque si en otros años, en estos tiempos donde el pecado abunda, había caído, Señor, ahora será diferente. Porque ahora tu presencia me está ayudando a ser fuerte. Señor, gracias. Gracias por lo que viene. Dígale al Señor, gracias por lo que viene. Gracias por lo que en su momento en nosotros ha de manifestarse. Pronto vendrás y será un día maravilloso. Será un día hermoso. Un día que todavía no hemos vivido, Señor. Será hermoso la manifestación de tu presencia. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús.